un desbalance en cuanto al volumen de los compartimentos que están dentro del cráneo, en el endocráneo. Fundamentalmente hay revisión sobre eso, pero lo importante que quiero que sepan ustedes es que dentro del cráneo tenemos la masa encefálica, o sea, el tejido cerebral y sus cubiertas. Tenemos los vasos, arterias y venas. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Esos tres componentes, líquido cefalorraquídeo, arterias y venas, el componente vascular, llamémosle así, y el componente tisular, o sea, el tejido cerebral mismo, los tres están en equilibrio, ¿ya? Como vamos a ver en la clase más adelante. Ese equilibrio determina de que hay una presión intracerebral constante, aprox entre 10 hasta 14 máximo milímetros de mercurio. Entonces, esta presión permite que la persona pueda desarrollar sus actividades en forma normal, puede hacer toda su vida diaria en forma normal. Cuando aumenta el tejido cerebral por un tumor generalmente, por un absceso o por cualquier otra patología que haga masa, pues estamos hablando de alteración supratentorial o infratentorial, depende de la localización donde crezca el tejido raro. Cuando hablamos de aumento del líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de hidrocefalia. Obstrucción generalmente en el flujo continuo hace que se acumule el líquido cefalorraquídeo y se dilaten las cavidades generando hidrocefalia. Eso es hipertensión endocraniana. Cuando hay alteración en las arterias y en las venas, se genera un hematoma epidural, un hematoma subdural, un hematoma intracerebral, pero es un coágulo, un hematoma, que puede ser de origen venoso o puede ser de origen arterial. Si es de origen arterial es más grave porque el latido arterial aumenta conforme pasan los segundos, los minutos, con el latido cardíaco aumenta el volumen de la sangre extravasada y va a traer problemas de masa. ¿Me entienden? Entonces todo eso genera alteraciones que la vamos a ver en su momento en la clase de patología vascular. La clase de hidrocefalia la vamos a ver mañana con el líquido cefalorraquídeo y su patología. Y los problemas en el tejido mismo cerebral los vamos a ver la próxima semana, o sea, entre 2 semanas, en la clase de tumores supratentoriales, tumores infratentoriales. Y los problemas derivados de parásitos y de abscesos se van a ver en la subsiguiente clase. Entonces, en esas clases tratamos de resumir lo más importante que ustedes deben de saber. Y la otra clase dedica al raquis, a la columna, sea cervical, lumbar o dorsal, con sus diversos problemas. Más o menos el enfoque general. ¿Ya? El día de hoy, entonces vamos a hacer la clase inaugural que se llama la revisión anátomo-funcional de este, revisión anátomo-funcional o microcirugía cerebral, como saben ahorita, ¿ya? Voy a compartir. Ok. ¿Están viendo, por favor? Hola. Aló. Ok. Entonces empezamos la clase de anatomía microquirúrgica. El problema, el problema de qué hacer con el cráneo es un problema para el ser humano desde muchos antes, de muchos años. Se ha detectado cráneos en el paleolítico, ¿no? Paleolítico, con trepanación frontal, parietal. Se han encontrado cráneos en Europa
y en América. Aquí en América, el lugar más connotado, el lugar que tiene la mayor frecuencia, es en el Perú, en la zona Paracas, donde se ha encontrado deformidad craneal, como ven ustedes acá, y trepanaciones frontales o trepanaciones en forma cuadrilátera. Aquí le han puesto un oro de 14 quilates. Entonces, realmente, en los antiguos peruanos, la trepanación no era un misterio, era frecuente hacerlo. Frecuente hacerlo. ¿Ah? Generalmente se sabe o se supone que esto era con carácter religioso en algunos casos o en otros era para sacar fracturas o pedazos de hueso fragmentado por el impacto en el cráneo. Y generalmente con armas contundentes, ¿no? Mazo, porra, piedra, en fin, que generaban pues, fracturas craneales. Y sobre eso hay bastante literatura, tanto entre nosotros con los paracas como en Egipto con los papiros, donde se ve eh, bastante mención a la craneotomía. En la Edad Media, también igual, un producto de las constantes luchas y guerras que habían entre distintas sociedades, es que se iba ideando cómo extraer fragmentos de hueso. Y entonces vemos que los aparatos que se usan en la cultura paracas, por ejemplo, se ve el tumi. En el tumi que ha hecho este hoyo de trepanación, pero con algo interesante, el crecimiento de hueso de la periferia al centro. O sea, acá se ha regenerado el hueso, ¿sí? Esta persona toleró el procedimiento y ha vivido. Entonces, no es que eran procedimientos pues orientados al exterminio de la gente, ¿no? Acá, incluso hace algunos un año, 2 años, se encontrado una tumba de un cirujano, aparentemente mochica, con todo su instrumental, con todo su instrumental que usaba. Interesante tener eso en mente. ¿Ya? Este instrumental, y ustedes ven, este es Ambrose Paré, ese es un cirujano del siglo XVI, 1500, cirujano francés que operó a dos reyes o tres reyes, me parece, también por agresión al cráneo. Uno le sacó una flecha, creo. Él ideó todos estos aparatos que ustedes ven acá, que son trépanos. Trépanos para hacer hoyo craneano o para extraer hueso, ¿no? O sea, este instrumento todavía lo tenemos nosotros, todavía lo usamos, el trépano. Ahora se llama trépano de Hudson, pues es el mismo concepto, el mismo aparato que empieza a dar vueltas y permite que hagamos un hoyo de trépano. Y acá tenemos más claro todos los instrumentos que son del siglo XIX, ¿no? 1800. Todavía usamos la legra, curetas, levantador de plaqueta, gubias, más legritas, ¿no? Acá hoyos de trépano, ¿eh? ¿Se dan cuenta? El trépano en Hudson. Entonces, se sigue usando. Conforme ha avanzado el tiempo, conforme ha avanzado los años, bueno, los cirujanos pues han trabajado. Esta es una pintura de una suposición que se hace de un cirujano en la cultura Paracas, en la bahía de Paracas, donde le han dado algunas pócimas y lo están agarrando al paciente y el cirujano está haciendo la trepanación, ¿no? Como ven ustedes acá, pues no hay la más mínima asepsia, antisepsia, la más mínima no existe, ¿no? Y si vemos acá con McEwen, ya más adelante, 1800, eso es antes de Cristo, pues 900, 2000 antes de Cristo, la época que floreció esta cultura. McEwen en Estados Unidos
Ven ustedes acá haciendo una cirugía con enfermera, con médicos que están aprendiendo de lo que él hacía. Pero no tienen guantes, no tienen gorro, no tienen barbijo, o sea, nada que ver. Obviamente, pues estos procedimientos están condenados a tener altas tasas de infección. Igual acá lo vamos al doctor King, la mano llena de sangre en cirugía. Estos son cirujanos que han dejado escuela en neurocirugía. Tenemos Maqueón en pediatría y King en adultos. Hay un punto de King que se utiliza todavía para hacer la trepa, ¿no? La trepanación. Con el curso de los años, la neurocirugía ha sido complejizando, ¿no? Y entonces ahora vemos que ya no se está sujetando a la persona con las manos, ni se le está agarrando, ni se le da una pócima para que se duerma. Ya se le ha anestesiado, está intubado, hay neuroanestesiólogo que conoce de drogas que van a permitir que ese cerebro esté deprimido, que no esté tenso, no esté hinchado, ¿no? Y se le va a sujetar con un cabezal de 3 puntas, cabezal de Mayfield, ¿no? Para que la cabeza no se mueva y no permita que se mueva todo lo que estamos trabajando, que también era un gran problema, me imagino. Esto es a partir de más o menos 1987, más o menos, que usamos cabezal de 3 puntas, cabezal de Mayfield. Permite que el paciente no mueva la cabeza, que esté fijo, totalmente fijo. Anteriormente a eso usábamos un cabezal en herradura, sí, con un cabezal de 3 puntas en cualquier momento. Las cosas son como deben ser, o sea, bien hechas. ¿Ya? Entonces el cabezal de 3 puntas, que es este, permite la fijación y expone la zona que vamos a operar. En este caso, por ejemplo, el paciente está colocado en la posición de cúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia la derecha, exponiendo la región frontoparieto-temporal izquierda. Se le ha rasurado y si tiene su línea de corte, ¿no? Por donde se va a hacer la incisión a la piel, al cuero cabelludo para hacer la craneotomía frontotemporal. Es un abordaje frecuente. Como ustedes ven, la colocación del enfermo pues exige que el neurocirujano aprenda a colocar, que es parte importantísima, colocar al enfermo. O como en este caso, que está en decúbito lateral, ¿no? Lateral derecho. Cuando está exponiendo la zona derecha hacia arriba, ustedes ven, ¿no? La zona derecha está hacia arriba. Está monitorizado, intubado, tiene sensores por todos sitios. Y la incisión retromastoidea, te va a hacer una cirugía de fosa posterior. Está rasurado totalmente, como hacíamos antes. Era una práctica común hacer las cirugías de cráneo con el paciente totalmente rasurado. La indicación era rasurado de cráneo. Actualmente no, actualmente no. Se lava al paciente con bastante solución de isodine, que es bactericida, y con eso se prepara la zona donde vamos a hacer el corte, y solamente se corta el lugar donde, de pelo, se le corta la zona donde se va a cortar, nada más. El resto se deja, ya no se hace corte a cero, ¿no? Como hacíamos antes, se hacía un rasurado completo, ¿no? Todos los pacientes salían con rasurado completo a sala. No, ya no se hace eso. Eso en relación a la posición del enfermo, como ven ustedes acá, que es una parte importante. Colocar en decúbito lateral en esta posición. Eso lo hacen los residentes y el asistente, el que va a operar. ¿Por qué? Porque él tiene que proyectarse cómo va a tener el cráneo para que se pueda ver mejor. ¿Cómo? Con un microscopio. Entonces ven ustedes acá que nosotros hacemos la cirugía con microscopio. No se concibe hacer microcirugía, hacer cirugía del sistema nervioso sin microscopio. Es una cosa fuera de foco, para lo común. No es así, no está bien. No debe aceptarse, no está bien. El uso del microscopio garantiza y permite que el cirujano
ofrezca el máximo de resultados a sus pacientes. Y el máximo resultado a sus pacientes. O sea, es muy útil el microscopio. El microscopio se empezó a usar a partir de 1964, 63, después de que el doctor Yasser Hill viniera a Estados Unidos a hacer un paseo. Y en una cirugía viera un otorrino que le puso ese microscopio del patólogo a la oreja de un paciente otorrino. Estaba operando el oído externo, viendo la cavidad timpánica y todo eso con su microscopio. Entonces, al ver eso, se ingenió a hacer un microscopio grande como este. ¿Bien? Este tiene contrave, o sea, está pegado al techo. Y acá están los ojos del cirujano, los ojos del ayudante al otro lado, la luz y todos los aparatos que necesitamos para hacer la microcirugía cerebral. Entonces, el microscopio es parte vital, básica en el manejo de neurocirugía, especialmente de los aneurismas, malformaciones, tumores cerebrales, etcétera. No se consigue. ¿No? Con el curso de los años, con el avance del tiempo y de la óptica, se ha ido perfeccionando el microscopio. Para el año 2012 más o menos, 2013, se compró este Pentero 900, que es una maravilla. Un microscopio más o menos que nos valió como cerca de 800, 900.000 dólares. Ya, también con visor, como ustedes ven a la derecha izquierda, con sus aparatos multimedia, etcétera. Brutal. Con eso hemos estado hasta hace unos 2 meses, 3 meses, en que hemos adquirido lo último en microscopía para sala de operaciones que se llama Kineo. El microscopio Kineo es este, 1.300.000 dólares. Entonces eso permite hacer cirugía con visión directa, como ustedes acá en la campana. Entonces uno mira lo que está haciendo, grande. Entonces cometer errores ahí es pues, bien difícil, cada vez más difícil, ¿no? Tienen que entrenarse bastante, pero de todas maneras el microscopio permite que el cirujano tenga una mejor performance en cuanto a la cirugía. Acá el doctor Lotton, Michael Lotton, está con su Kineo hace 3 años, creo que se compró como 25 Kineos. Nosotros no pudimos comprarlo por la pandemia, íbamos a comprarlo, pero la pandemia nos evitó comprarlo. Pero se ha comprado hace poco, o sea, hace 2 meses lo tenemos, en Kineo. Una maravilla. Kineo permite hacer de todo. Es un gran avance el microscopio Kineo. Un avance brutal, tal, ¿ya? Entonces nosotros estamos con Kineo haciendo cirugía de alta complejidad. Pero ¿por qué hacemos todo eso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el cerebro tiene múltiples, digamos, estructuras morfológicas que deben ser conocidas por el neurocirujano hasta la saciedad. La cisura de Rolando, el valle de Silvio, la zona prefrontal, la zona parietal, la zona occipital y sus funciones, la zona prefrontal, la zona temporal. Conocer los accidentes morfológicos, los accidentes vasculares, todos los vasos de la zona. Hay que conocerlos y sus cavidades, por ejemplo, los ventrículos, el tercer ventrículo, el quiasma. Tener una idea somera, puntual, profunda, no solamente de las estructuras morfológicas grandes, sino también de los trayectos. Acá ven ustedes los trayectos nerviosos, los fascículos, esos son los que se ven con la resonancia en tractografía. Entonces ya el avance es más profundo, ya uno tiene que estar más imbuido en conocer esto en profundidad, ¿ya? Ahora, este trabajo en laboratorio es un trabajo obligatorio para el neurocirujano. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma de aprender, ¿ya? No hay otra forma.
Vemos acá los plexos coroideos, el tercer ventrículo. Por ejemplo, acá tenemos que tener una idea bastante clara y concreta de cómo manejar esta parte, ¿no? Donde tenemos a los tubérculos cuadrigémenos, el acueducto de Sibio, la lámina pineal, el tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo, ¿no? El foramen de Monro. Entonces, hay que saber, ¿no? Tenemos que estudiarlo a fondo, o estudiar la fosa posterior con el cuarto ventrículo y todas las estructuras que se ven en la zona. Entonces, realmente es bastante obligatorio que el neurocirujano haga lo que se llama estudio de la microcirugía con cráneos. O sea, tenemos nosotros modelos de cadáveres. Actualmente, con todo el avance tecnológico, hay estructuras en 3D que permiten que el cirujano haga, digamos, se entrene en preparaciones especiales, ¿no? Acá tienen ustedes una preparación de venas, todas las venas corticales que conocemos, la base del cráneo, la arteria carótida, la arteria cerebral anterior, el tronco basilar y sus relaciones vasculares con la protuberancia, el puente Barolo, o sea, con los pedúnculos cerebrales, ¿no? Estas estructuras hay que conocerlas de memoria para no cometer errores cuando hacemos una cirugía, para no lesionar vasos innecesariamente y para no cometer iatrogenia. Para eso hay que hacer bastante disección, microcirugía y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar. No hay otra opción. Hay profesores que enseñan mucho. Bueno, por ejemplo, uno de los que más enseña este sentido es el doctor Roton, Albert Roton Jr. Albert Roton, un neurocirujano que acaba de fallecer hace 2 años, trabajaba en Gainesville, en Florida, en Estados Unidos. Él tenía su centro de trabajo donde preparaba a neurocirujanos de todo el mundo en hacer microcirugía. De aquí del Perú conozco que 2 han ido. Hace poco fue el Congreso de Neurocirugía, han venido unos cuantos que también han estado con Roton, entre ellos Campero, Álvaro Campero, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy correcto, es todo un caballero, es un señor. Realmente es interesante, ¿no? Ver cómo el doctor Roton, por ejemplo, nos ofrecía esta microdisección y en una visión antero-posterior, tal como se ve en sala de operaciones, si hacemos una craneotomía bifrontal. Tenemos el quiasma, tenemos el tallo pituitario, tenemos el nervio olfatorio, tenemos las dos carótidas, la comunicante anterior, es igualito se ve en sala. O si de costado, en el abordaje lateral, frontotemporal, vemos cómo está la carótida, la cerebral anterior, la cerebral media y sus ramas, o una disección de la cerebral media en todas sus ramas, o la cerebral posterior, P2, P1, todas las. O sea, realmente aprende uno mucho con Rotten. Rotten tiene tres libros sobre, bueno, tiene bastante, ¿no? Son como 6 su colección. Nosotros los neurocirujanos nos apreciamos de tener pues, su literatura para recurrir a él en cualquier momento y estar leyendo constantemente todos los abordajes que ha escrito y lo que se encuentra cuando él describe, paso a paso, pauta a pauta. Ya, acá tienen todo el trayecto venoso, unas ramas de la M1, la carótida, A1, la comunicante. Esta es la zona de problemas de operaciones. Acá tenemos aneurisma de la bifurcación de la carótida. Acá. Para acá, aneurisma de M1. Para acá, aneurisma de A1, comunicante, de A2. Tenemos acá acá por ejemplo vemos un bleb que acá hay un aneurisma. Ya tenemos bastante.
patología. Eso son preparaciones especiales. Albert Rutton también trabajó en fosa posterior para ver el cerebelo, el tronco cerebral y las estructuras del cuarto ventrículo, para conocerlas en toda su profundidad, todas las estructuras de la fosa posterior. Acá tienen ustedes el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo, las zonas laterales, ¿no? Este es el acueducto. Realmente los trabajos de Roto son pues extraordinarios, ¿no? Porque nos permiten conocer a fondo cómo es que vamos a manejar esto. Y más aún, en la fosa posterior se estudia bastante la vascularización de la arteria, de las arterias. O sea, el tronco axilar y sus ramas. Acá ven ustedes cómo se está pintando con una sustancia contrastada o iodada. Este contraste con yodo nos da una zona de impregnación vascular que se llama una malformación arteriovenosa a nivel cerebeloso. ¿Ya? En esa zona profunda y posterior está esta encrucijada formada por las grandes venas, en la parte en donde se encuentra el cerebelo o el lóbulo occipital, en la tienda de la hipófisis. Entonces allí tenemos nosotros estructuras bien profundas y problemas, generalmente son de la pineal, que hay que saber manejarlo, ¿ya? Entonces es una cirugía altamente compleja. Ya que hablamos de estudios contrastados, uno de los estudios contrastados muy importante, fue la arteriografía. Más o menos la arteriografía se empezó a usar en el mundo a partir de 1929 con Egas Moniz, un psiquiatra portugués que hace la primera experiencia con 8 casos de arteriografía, ¿no? Y después ya se desarrolló toda la tecnología para hacer arteriografía, que es un estudio que se hace a través inicialmente se hacía a través de la carótida interna, o carótida externa, o carótida común, para disparar el contraste hacia la región supratentorial. Ahora se hace a través del cateterismo de la arteria femoral, y con un catéter se llega hasta la parte alta y se llega hasta la carótida común, la primitiva, y de ahí se coloca el contraste y se ven los vasos endocraneales, cerebral anterior, comunicante anterior, carótida, bifurcación de carótida, cerebral media M1, M2, M3, M4, M5, todas las porciones de la cerebral media. En las imágenes se hace con sustracción digital, en imágenes anteroposterior y en imágenes laterales. Entonces, la arteriografía se complementa con la venografía, o sea, el venograma. ¿Y cómo se hace eso? El venograma, pues, es una fase más tardía. O sea, el primer disparo, o sea, a los segundos nomás se va a hacer la fase arterial. Se ven las arterias. Inmediatamente que las arterias llegan a la intimidad, pasan el lecho capilar, se transforman en vénulas y aparecen acá las vénulas, ¿no? Ya aparecen las venas, ven ustedes acá, son venas profundas, y el seno longitudinal. Y acá tienen ustedes los senos, ¿no? Seno longitudinal, seno transverso, ¿no? Y el golfo de la yugular. Entonces tenemos todo el trayecto pintado ahí. ¿Cuánto venas? Es importante que la arteriografía entonces nos va a dar imágenes precoces de las arterias. Generalmente se usa para los aneurismas, que son arteriales. Imágenes un poco tardías, imágenes venosas, que se usa para las fístulas arteriovenosas o malformaciones arteriovenosas. También se usa para ver la impregnación de un tumor. Ve cuántos alimentadores tiene el tumor que estamos estudiando. Entonces nos permite hacer estudios. Y en algunos casos, actualmente ahora que en gran apogeo, se está haciendo, se está haciendo
¿Están viendo, por favor? ¿Aló? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. ¿Qué pasó? Se ha reducido esto. ¿Están viendo ahora, no? Sí, doctor. Ok, gracias. Sí. Ya, entonces vemos que estábamos hablando del venograma, ¿no es cierto? Entonces el venograma es una gran ayuda para saber qué hacer, qué hacer. Actualmente se está utilizando mucho esta vía endovascular para hacer terapia endovascular, para sellar aneurismas, sellar malformaciones arteriovenosas o conocer los alimentadores de un tumor y a la vez embolizar el tumor sellando los vasos nutricios aferentes, o sea, los que llegan, las arterias que llegan a alimentar el tumor, ¿ya? Entonces, realmente es de gran utilidad. Es todo un nuevo, incluso a su especialidad, porque están haciendo eh, cirugía endovascular, ¿no? Pero el progreso no se quedó en la arteriografía, siguió avanzando y el progreso llegó a la tomografía. Y en cuanto a la tomografía, vemos nosotros que la tomografía, como trabaja con rayos X, nos da imágenes densas, hipodensas o hiperdensas. Estas hipodensidades o hiperdensidades están en relación con el calcio y el hierro. El calcio tiene densidad 1000 unidades Hounsfield, que es un buen tope, ¿no? 1000. El agua tiene dos o tres y el aire tiene cero. Este es aire, por ejemplo, ven ustedes, sí, totalmente hipodenso, negro se ve acá. En cambio, el blanco está lleno de calcio, es el hueso. Y la sangre ustedes la ven acá como puntitos, puntitos ahí. Entonces, la sangre nos permite ver a nosotros la, las unidades Hounsfield son entre 40 y 60. 40 y 60. En la imagen hipodensa total, pues, ¿no? Imagen hipodensa total. Es la hipodensidad de que les hablaba. Hay un hematoma subdural en esta zona izquierda. Entonces, la tomografía ha permitido conocer desde el año 80 gran parte de la patología, digamos bastante de la patología. Por ejemplo, acá nomás en esta imagen, en estas imágenes, lo que se ve es una alteración donde está aplanado un ventrículo, está aplastado un ventrículo por una masa que ahí pueden ser, una masa que está aplastando, que está desviando hacia el lado opuesto. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve una tomografía, lo que tiene que buscar son las imágenes normales, la línea media en su sitio, el tamaño de los ventrículos simétricos y en su sitio, las cisternas, las cisuras, cómo se encuentran, si están con líquido, están sin líquido. A medida que haya una masa, empuja el líquido y las cisternas son tenues, se borran. Ujú. Entonces vemos acá, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen de tomografía a la cual se le añadió contraste. Cuando se le añade contraste a la tomografía se llama angiotem, o sea, angiotomografía, y permite ver imágenes como esta, pues imágenes vasculares, ¿no? Un aneurisma grande y ver exactamente todo el componente vascular. A partir del año 92, 91, ya se inventó en el mundo la resonancia, empezó a usar resonancia. La resonancia es importante porque nos permite en resonancia ver y analizar en profundidad, con mucha aproximación anatómica a las estructuras, sea con resonancia o sea con angioresonancia. Aquí en la angiotomografía se utiliza material contrastado, material iodado. Aquí en la angioresonancia se utiliza gadolínio, que no tiene nada que hacer con el contraste. Hay muchas personas que son alérgicas al yodo. En consecuencia, se le tiene que hacer angioresonancia.
porque no tiene nada que ver con el yodo. Entonces, con el yodo se ve pues su estudio vascular, ¿no? Sus arterias, sus venas, todo, todo. Entonces, para que un paciente tenga un estudio completo, debe tener tomografía, angiotomografía, resonancia, angioresonancia. Acá ven ustedes un estudio comparativo entre resonancia y la corteza, ¿no? O sea, la masa que desplaza hacia el otro lado, del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Hay una masa mixta, isodensa, isointensa, hiperintensa, ¿no? Hipointensa. Acá en resonancia, vuelvo a repetir, se habla de intensidades, no se habla de densidades, intensidades. La intensidad tiene mucho que ver para responderles con las concentraciones de hidrógeno. Entonces, el resonador trabaja moviendo el hidrógeno. Entonces, cuando una imagen tiene cambios de ese tipo, se llama hipointensa, o cuando es bastante encendida, se llama hiperintensa. Intenso, no de densidad es tomografía. Acá tienen ustedes una angioresonancia. Este es un estudio no invasivo, ¿no? No se canaliza la vena y la arteria, ¿no? Es un estudio que se hace a través de una vena periférica. Entonces, muchos pacientes actualmente son estudiados con resonancia, con contraste y sin contraste, con contraste y sin contraste. Así son estudiados. Se usa el contraste para ver qué se encuentra de raro, qué vascularidad tiene, básicamente, ¿no? Vasos. ¿Ya? Más aún, más aún, hablamos ya no del uso de contraste gaudolino, sino de la utilidad de la resonancia en lo que se llama espectroscopía. En la espectroscopía nosotros tenemos acá una masa que es analizada con un cuadrilátero así de este tipo, ¿no? Este cuadrilátero de estudio de lo que hay aquí dentro es analizado en su parte más íntima, ¿ya? ¿Y ahí qué se encuentra? Se encuentra la presencia de creatina, de lactato, de N-acetilaspartato, de colina. Si por casualidad en una masa que analizamos con espectroscopía encontramos la colina elevada, alta concentración, lo más probable es que esa masa tenga relación con glioblastoma multiforme. Lo más probable, ¿ya? Si tiene N-acetilaspartato alto, lo más probable es que estemos en un proceso inflamatorio, realmente un tuberculoma o un absceso, o sea, procesos inflamatorios. Y entonces, la espectroscopía nos ayuda en ese punto, ¿no? En estudiar bien al paciente desde ese punto de vista de la consistencia de la masa. Y podemos ver a nosotros. Entonces, cuando hay colina alta, sospechamos de un glioblastoma. Cuando hay N-acetilaspartato alto, sospechamos de un proceso inflamatorio. También hay estudios que se hacen con tomografía, viendo la vascularidad. Se llama PERFUTAC, o sea, perfusión con tomografía. Nosotros tenemos el PERFUTAC, pero es bien complicado para manejarlo, ¿no? Bastante difícil, 3 horas demora hacer un PERFUTAC. Otro estudio que se hace con la resonancia es la resonancia funcional. Al paciente se le hace hablar, se le hace mover extremidades, y entonces nos señala el área motora, en este caso acá el área motora, el área del lenguaje, ya haciéndole hablar. Entonces esto es muy útil para establecer qué zonas son las nobles, zonas son elocuentes, y en base a eso evitarlas pues, cuando uno va a hacer cirugía para que no quede el paciente inutilizado.
Ya. Ah, el avance tecnológico de la resonancia no solamente se queda en la espectroscopía, sino también en ver la distribución de las fibras, de las vías. Eso nos da la relación que existe con lo que se llama tractografía, donde el tumor, en este caso el tumor está acá, va a desplazar hacia afuera, hacia adentro o va a destruir a las conexiones que pasan por esa zona. Y esto estudian con resonancia, con tractografía, para ver estas centros y vías, ¿no? Entonces, como ven ustedes acá, no nos hemos quedado pues, en eso, ¿no? Pues avanzamos cada vez más. Se tienen ustedes acá el cuerpo calloso, con todas sus axones que llegan allí, ¿ya? Y eso se puede estudiar. Una de las formas más adecuadas de estudiarles, por ejemplo, en la llamada lesión axonal difusa, que les muestro acá. Acá tienen ustedes un voluntario varón de 36 años que sufre un accidente, y miren ustedes acá cómo se destruyen los axones, se rompen los axones. Como en este caso, acá esta zona está rota sin axones. Entonces, esto provoca la lesión axonal difusa, igual acá, ¿no? Acá está completa la corona radial, acá no, acá tampoco. Diferente edad, ¿no? Pero ya ven, de alguna forma nos ayuda a ver en gran forma qué es lo que está pasando a nivel axonal. Este cuadro generalmente se ve en accidentes de tránsito, lesión axonal difusa, cuando hay movimientos de torsión, de aceleración, desaceleración brusca. Entonces se rompe el axón, el paciente está en coma, pero no hay hemorragia, no hay sangrado, pero está en coma, está en coma. Se va recuperando lentamente, se hace a partir de los 20 días, se encuentra que está con lesión axonal difusa. ¿Ya? Entonces, como ven, el estudio se hace cada vez más profundamente. Esta lesión occipital, parieto occipital, por ejemplo, en distintas fases, ¿no? Se hace estudio con tractografía y ven ustedes acá cómo está deslacerando la- las conexiones nerviosas. Igual acá. Entonces, nos permite al momento de hacer la exéresis solamente del área dañada, no la área sana, para evitar hacer más daño. Entonces, la tractografía ayuda mucho pues a evitar el daño a las estructuras nobles vecinas que no están afectadas por la patología. Entonces tenemos, pues, que hacemos ahora, en muchos casos estamos haciendo ya cirugía del paciente despierto. Estas cirugías del paciente despierto permiten evacuar un tumor en una zona donde hay áreas nobles, generalmente área del lenguaje, área de la fuerza, ¿no? Entonces todo eso es con apoyo de la tractografía y la ayuda de potenciales evocados y estudios que los hace el neurofisiólogo en sala. Eso permite hacer la cirugía del paciente despierto. Y bien, creo que no hay más por ahora. 28, 28. Bueno, para hacer un recuerdo de la anatomía. Preguntas, por favor. Preguntas. No hay preguntas. Todo claro, ¿no? Ya, muy bien. Ok.